Pero en el día de hoy, María Cela, también hubo muchas informaciones. Sí, vamos a comentar algo que es muy importante, precisamente porque ayer nosotros presentamos una entrevista con una de las personas, de las víctimas que sobrevivieron, pero que perdió a su esposa de la tragedia de Jet Set, el señor Remberto Durán, quien hablaba del señor Gregory Adames, que era su amigo y que precisamente ha sido ya designado como testigo clave en este caso en contra de los propietarios de Jet Set. Y hoy ha ocurrido pues lo que todo el mundo estaba esperando desde hace tiempo. Ayer precisamente decíamos que en esa primera fase de la investigación del Ministerio Público, en esa causa para determinar si hubo negligencia, si se podía acusar a una persona, procesar a una persona en el caso de la tragedia de Jet Set, no había habido necesidad de entrevistar al señor Antonio Espaillat. Pues hoy supimos que sí fue entrevistado y que ha sido detenido junto con su hermana, la señora Maribel Espaillat, precisamente bajo los cargos de homicidio involuntario por negligencia. Y esto, vamos a ver los datos, los detalles de esa acusación. En el día de hoy sorprendió a todos en eso de las 12 de la tarde la llegada a la Procuraduría, como decía María Cela, del señor Antonio Espaillat, su hermana y su abogado. Luego de esto, por un periodo de más de 3 horas, fue interrogado por la dirección de la PEPCA con el magistrado Wilson Camacho y posteriormente se emitió un comunicado por parte del Ministerio Público con la siguiente información. Quedaron en calidad ambos de detenidos. Ahora mismo hay un movimiento en la Procuraduría porque están a la espera los medios de comunicación de que sea trasladado a la Fiscalía del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia, porque sería el lugar por la jurisdicción que correspondería conocer medidas de coerción, que al parecer es lo que pasará, porque cuando una persona es detenida por el Ministerio Público, esos son los fines en primer lugar, medidas de coerción. La acusación está basada en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, que es homicidio involuntario. Esto hasta el momento establece penas de 2 a 5 años y puede ser máxima la de 5 cuando se trata de agravantes, cuando hay negligencia que sea demostrable. Algo que podemos destacar de la nota del Ministerio Público que me parece muy importante es que dice que ambos imputados mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, como finalmente sucedió, provocando la muerte de 236 personas y heridos 180. Y el otro elemento que está al final de la nota dice que aluden a movimientos realizados por los imputados al intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa para que manejaba la discoteca y que pudieran fungir como testigos en este proceso. O sea que el Ministerio Público dice en su acusación que ellos intentaron manipular a empleados para que no fueran testigos en contra en este caso. Esto es bien importante porque ayer teníamos esa información, nos la había dado el mismo Remberto. Cuando Remberto, el testimonio que tuvimos ayer, cuando hablamos por teléfono con él, nos dio muchos detalles de sus conversaciones con Gregory Adames, entre ellas que ellos le querían pagar a él una liquidación, pero tenía que firmar un descargo. Esa era la condición. Y él no quiso. Él no quiso y por eso presentó una demanda en contra de los propietarios de Jet Set y por eso se ha convertido en el testigo clave. También me dijo que se sentía muy culpable porque él sabía que podía pasar una desgracia, él no imaginaba que podía llegar a ese extremo, que él hizo todos los intentos. En el día de hoy, ustedes lo saben, él lo explicó, hizo todos los intentos por detener esa fiesta que se estaba celebrando, que no fueron escuchados por la hermana en particular esa noche del señor Espaillat. Es importante decir que en el día de hoy ha salido una entrevista que se les realizara en donde él se encuentra, es en una provincia de donde él es originario, y ustedes recuerdan que ayer decíamos, Gregory Adames debe mantenerse, su vida debe protegerse, su integridad física debe garantizarse, porque es un testigo clave y no estamos diciendo que van a tratar de eliminarlo, pero todo es posible en casos como este.
Él decía en esa entrevista que lo que a él le dolía, que este accidente le puede pasar, y es verdad, es lo que hemos dicho todos, esto pudo haber pasado a cualquiera, no estamos diciendo que nadie quiso que ocurriera, ni siquiera ni los propietarios, ni los empleados, nadie, absolutamente nadie. Esto no fue algo que nadie pensó que podía pasar, independiente de las responsabilidades que pueda tener un propietario sobre el lugar donde la gente va a visitar, que es de uso público para fiestas, etcétera, como el caso del Jet Set. Nadie pensó que el techo que estaba por encima iba a derrumbarse. Sin embargo, el señor Gregory Adames había advertido de que estos plafones que estaban cayendo y que tenían mucho peso podían herir a una persona o podían incluso costarle la vida a cualquiera de los invitados y que debía suspenderse la fiesta, y eso no ocurrió. Pues él dijo que debido a todo esto, él sintió mucha culpa, como es normal, que él se ha decepcionado mucho porque a pesar de que era un jefe bueno, que tenía buen trato con todos ellos, no actuó correctamente. ¿Y qué es después del hecho, después de la tragedia? ¿Y qué es lo que hemos dicho todo este tiempo? Sí. Si él hubiera actuado de otra manera, si se hubiera presentado en el lugar de los hechos, si hubiera asumido los costes de todo lo que estaba pasando, si él mismo hubiese ido a tratar de ayudar a las víctimas, si ya a 2 meses hubiera intervenido en la vida de todas estas familias para mejorarla, otra historia fuera, pero encima de que no hizo eso para cuidar su imagen o para protegerse, como les recomendaron sus asesores, encima Gregory Adames ha dicho que a sus empleados les ha pagado la liquidación que le correspondía a los empleados, pero los ha hecho firmar un descargo. Pero que en el caso de él no firmó ese descargo, por ende tampoco recibió esa liquidación. Y él dice que ese no es el comportamiento que él esperaba. Y yo creo que nadie puede decir que es el comportamiento que hubiésemos esperado del señor Antonio Espaillat. Gregory dice una palabra constantemente en su entrevista. Él dice, ¿dónde está la parte humana? ¿Dónde está el ser humano, la importancia que tiene? No solamente las personas que estaban ahí, él dice, eran clientes de 20 años, personas que eran conocidas, que eran amigos del lugar, pero también los empleados. Y esa parte lo indignó tanto. Y él dice que la primera traición fue de los propietarios hacia los empleados, por intentar engañarlos con esa liquidación y ese documento de desistimiento. Puntualiza, estoy sano. Si no estoy moviéndome en la calle, o sea, que no puede pasarme ningún accidente ni a mí ni a mi familia, o sea, hace una serie de señalamientos porque está preocupado. Dice que desde hace 2 meses, pese a ser un hombre joven, no puede hacer nada más, no puede dormir, no puede concentrarse, porque obviamente el trauma, pero también el dolor que está cargando con todo lo que conoce y lo que ha pasado. Y, como decía María Cela, ahí confirmó la parte de ese contrato y ese miedo que tiene. Es una entrevista reciente de esta tarde que ya se está convirtiendo en viral y que da respaldo a todo lo que se venía diciendo de su declaración ante el Ministerio Público, que es parte de la acusación y que definitivamente ese último párrafo de la nota de prensa de hoy señala a esa parte que alude Gregory en su intervención. Bueno, ahora se espera el traslado y ver qué va a presentar, qué va a solicitar el Ministerio Público como medida de coerción contra ambos hermanos que están en calidad de detenidos hasta este momento. La ley en República Dominicana no es como en otros lugares, hay que demostrar que hubo negligencia consciente, yo no sé los términos, es decir, que él sabiendo que podía ocurrir ese desplome, aún así no atendió los llamados, las advertencias, incluso en la acusación se habla de advertencias de tipo técnico que se le dieron y que no fue consecuente con ello. No creo, insisto, en que lo haya hecho a propósito, lo hizo por quién sabe qué. Ahora ya el Ministerio Público va a tener que hacer la investigación y ya vamos a dejar que el proceso continúe, porque esto tampoco es una cacería de brujas. Lo único que nosotros tenemos intención, todos los que estamos, que tenemos un micrófono, todas las personas que están en sus casas y que han vivido esta tragedia casi colocándose en los pies, en la vida de toda esta gente que ha sufrido esta tragedia. Nosotros hemos estado junto con ellos sufriendo, pero no es lo mismo, hay que decirlo. Lo único que todo el mundo quiere es que se haga justicia.
es que se haga justicia con toda esta gente. Y da pena que a 2 meses todavía haya tenido que ser el gobierno que se involucrara en ayudas psicológicas, porque todavía tampoco ha podido dar la ayuda económica a toda esta gente. En algunos casos sí, cubriendo los gastos de hospital, etcétera. Eso tenía que haberlo hecho la familia Espaillat. Eso tenía que, porque eso era un negocio privado. No fue una institución del gobierno, no era una edificación del gobierno. Eso tenía que haberlo hecho la familia Espaillat, tenían que haber estado ahí presentes. Y lo dijimos desde el día 1. El problema es que los estrategas hacen mucho más daño muchas veces que el bien que quieren hacerle a sus clientes. Aquellos que diseñan estrategias, lo mejor para tu imagen, lo mejor para tus negocios, lo mejor para ti. Uno tiene que llevarse de su conciencia. Yo creo que el que se lleva de su conciencia y tiene a Dios en su corazón, actúa correctamente y Dios estará con él. El pueblo hubiera estado con Antonio Espaillat si hubiera dado la cara. Y si hubiera dado la cara por todas esas víctimas. Porque total, si lo demandan de todas maneras, todo eso se le hubiera descontado. Todo eso se le hubiera descontado. Vamos a ver qué pasa porque el pueblo espera respuesta para toda esa gente y especialmente para todos los huérfanos.